¿Has visto ese tweet que dice, cuando era pequeño estaba enamorada de mis youtubers favoritos y cuando crecí me di cuenta de que tenía oportunidad con ellos? Es un chiste sobre el grooming, una práctica en la que un adulto se gana la confianza de un niño o adolescente para construir un vínculo de confianza y manipularlo con el fin de entablar una interacción sexual. Hola, mi nombre es René y fui un adolescente con acceso temprano a Internet. Y ser un adolescente en Internet en los 2010 significó haber visto un montón de ires y venires de acusaciones de cibergrooming que terminaban en escándalos interminables de youtubers alrededor del mundo. Bueno, y las disculpas, suspiros, miniaturas con llantos. Nunca pensé que tendría que hacer este video. Pero más allá de los memes hay un fenómeno real y peligroso, el grooming, que si lo mezclas con un afán tan humano como el de quedar bien, te resulta en una estrategia de reparación de imagen, que es algo como esto. Not a groomer. I'm just a loser. Han ocurrido tantas cosas que me veo la obligación de salir aquí y explicar. Reconozco y me disculpo por mi mal manejo de la situación. Quiero pedir perdón porque me comporté como un pendejo pajero pelotudo. Si algo me han enseñado los últimos años y lecturas es que una disculpa nunca es solo una disculpa. Las formas en las que se busca recuperar la imagen en una crisis no se limitan a una aceptación de la culpa, sino que tienen matices que se entrelazan con el discurso. El discurso es un conjunto de prácticas comunicativas que producen y reproducen significados dentro de un contexto social. No solo se refiere a la producción de un mensaje, escribir o decir algo, sino también a cómo estos mensajes son estructurados para mantener o desafiar lo establecido. Hay muchas formas de hablar de las acusaciones y la responsabilidad que cada quien tuvo en los hechos. Benoit les llama estrategias de reparación de imagen y las divide en negación, yo no hice eso, o lo hizo otra persona; evasión de la responsabilidad, sí lo hice pero no es mi culpa; y reducción de ofensividad, sí lo hice pero no es tan mal. Leer sobre esto me generó mucha curiosidad y preguntas. Por eso, para mi trabajo de grado de Comunicación Social Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana y con la asesoría de la profesora Lida Tavares, me puse manos a la obra a hacer un maratón de respuestas de youtubers a acusaciones de cibergrooming. Y encontré dos que lo manejan de formas fundamentalmente diferentes y tienen mucha tela de donde cortar. Como dijo uno de ellos, Mucha gente va a analizar detalladamente cada parte de este video, cada cosa que diga. y eso haré. Acompáñame a analizar los discursos de las estrategias de restauración de imagen aplicadas por Auronplay y El Demente en YouTube antes que hechas por cibergrooming. Antes de analizar lo que se dice sobre el fenómeno, es indispensable conocerlo. Primero te voy a contar de un concepto que envuelve toda la situación. La violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Como guía rápido para entenderlo, podemos basarnos en dos conceptos: el consentimiento y la coerción. El consentimiento es una aceptación inequívoca y voluntaria. En este caso, hablando de actividades sexuales. No se puede asumir por la vestimenta, el coqueteo, el historial sexual previo o si la persona no está en condiciones para darlo. Por ejemplo, si está bajo la influencia de drogas o alcohol, no tiene la información de toda la situación, entre otros. De ahí la frase solo sí es sí, que se utilizó en la campaña para una nueva legislación de agresión sexual en España en 2022. Por otro lado, la coerción se refiere al uso de presión, amenazas o fuerza para obligar a alguien a actuar en contra de su voluntad. Esto incluye tácticas como la fuerza física, el engaño o la presión emocional para obtener actos sexuales. O sea que no hay consentimiento si se temen repercusiones. Por ejemplo, si fuera un desequilibrio de poder o si hay chantaje emocional de por medio. Como deme la pruebita de amor. Pero, ¿y en Internet? Ahí surge la violencia sexual digital. Este tipo de violencia no se limita a la reproducción de formas tradicionales de violencia sexual en línea, como acosar por medio de comentarios o mandar fotos explícitas no deseadas. También se refiere a cualquier comportamiento que explote las características del entorno virtual, como el anonimato, la rapidez de difusión, para la producción, distribución y consumo de contenidos sexuales no consensuados. Piensa en grupos de WhatsApp dedicados a la distribución de fotografías tomadas sin consentimiento o acoso a través de páginas dedicadas a confesiones anónimas. De la que te voy a contar hoy es del cibergrooming, una modalidad en la que agresores utilizan plataformas digitales para contactar a menores, construir un vínculo de confianza y manipularlos con el fin de entablar una interacción sexual. Esta práctica sigue siendo violencia sexual, así no sucede en un espacio físico.
y afecta a sus víctimas de maneras muy reales, como culparse a sí mismas, aislarse y tener conflictos en otras relaciones interpersonales. Por eso el escrache, una forma de protesta popular que ha sido utilizada principalmente en América Latina como herramienta de denuncia pública de responsables de violaciones de derechos humanos, corrupción, impunidad o injusticias, se ha utilizado en estos casos. Consistía originalmente en protestar en lugares que frecuentaba el presunto responsable, con panfletos y dando discursos sobre los hechos, como parte de un movimiento de memoria histórica. Sin embargo, se ha adaptado al mundo digital en las últimas décadas como respuesta especialmente a violencias sexuales cometidas hacia mujeres. En los casos de Auronplay y El Demente, ha sido utilizado a través de redes sociales apelando al público en general. Con esto claro, miremos los casos reales de cómo se han tratado las acusaciones de estos comportamientos y qué hay detrás de lo aparente. ¡Venga esa intro de mierda! Si vives debajo de una piedra o estabas haciendo cosas más productivas con tu tiempo en el 2018, déjame te resumo todo el cuento. Martín Kovacs, o El Demente, es un creador de contenido argentino que tiene 5.7 millones de suscriptores. Se retiró de YouTube, pero en sus años dorados, la segunda mitad de los 2010, publicaba blogs, reacciones y parodias que lo llevaron a ser reconocido en Argentina. Consolidó su marca expresando opiniones marcadas y contundentes sobre fenómenos y personalidades sociales prominentes, como en el caso de Thelma Fardín. Pero por suerte las pibas están dejando de tener miedo y están saliendo a hablar, y así como salió lo de Arte, seguramente van a empezar a salir un montón de violines. Era el año 2018 y El Demente ganó el premio Los Más Cliqueados al influencer con más flow, con más de 28.000 votos. Participó de espectáculos de teatro con otras personalidades argentinas del internet y anunció su proyecto más ambicioso hasta el momento, el Proyecto Demente, un proyecto misterioso en el que prometía volarle la cabeza a todos sus fans. Pero antes de que se publicara, Todo el tema del escracho que me están haciendo en redes sociales. el día siguiente del anuncio, la usuaria @gonzabrightness acusó al Demente de mantener conversaciones subidas de tono e intercambiar fotografías explícitas cuando ella tenía 15 años y él 21. Describió que había interactuado ocasionalmente con él en redes sociales y en persona en un evento del youtuber, en una edición de su show de comedia. Enfatizó en que él sabía su edad y publicó capturas de pantalla, donde el youtuber expresaba que su mente le decía que no, pero su corazón que sí. El youtuber respondió en Twitter el mismo día a través de 2 videos cortos. Luego los eliminó, pero fueron resubidos a YouTube por parte de terceros. En estas publicaciones pide que se debe desestimar el escrache como fenómeno de protesta y al usuario, y reconoce los hechos. Es verdad que ella me mandaba nudes a mi Instagram y yo le seguí el juego sabiendo que ella era menor y yo tenía 21 años. Pero su carrera no acabó ahí. Subió el Proyecto Demente ya anunciado sin mención del incidente en el video o en ningún apartado de este, y fue un éxito. Para el 2025, momento en el que se graba este video, tiene más de 15 millones de visitas, 925.000 me gustas y 171.000 comentarios. Además, cuenta con la colaboración de al menos 33 personalidades de internet argentinas. No hay un registro exacto de cuándo, pero eventualmente borró todas las publicaciones referentes a los hechos, aunque todavía están en YouTube, resubidos por otros usuarios. Años después, por motivos ajenos a la polémica, se retiró de YouTube con una canción animada y un evento en el Luna Park, un estadio en Argentina. Estas acusaciones sucedieron únicamente en el ámbito digital, pero ¿y si hubieran pasado a lo legal? La legislación argentina busca asegurar la protección de los niños y adolescentes en línea. Por un lado, el artículo 131 del Código Penal dice que será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Ojo, con el propósito de. No es necesario que se consolide la agresión a la integridad sexual para que sea considerado para la pena. Cabe aclarar también que en este caso lo que podría vulnerar la integridad sexual lo hace por la relación desequilibrada de poder por la edad. No hay nada intrínsecamente ilegal en el sexting o conversaciones subidas de tono entre dos adultos que consienten. Por otro lado, el artículo 128, modificado en 2018, se enfoca en el material de abuso sexual infantil. Esta norma impone penas de prisión de 3 a 6 años a quienes produzcan, financien, ofrezcan, comercialicen, publiquen, faciliten, divulguen o distribuyan representaciones sexuales de menores.
Incluso poseer este tipo de material, tenerlo en el celular, es un delito, con penas de prisión de 4 meses a 1 año. Y se agrava si la cantidad de archivos es significativa. Esta legislación ya se ha aplicado. En 2024 hubo un caso en Río Negro. Un hombre de 41 años fue condenado a 35 años de prisión por usar redes sociales para contactar a 22 menores, obtener imágenes íntimas bajo amenaza y usarlas para coaccionar a las víctimas a realizar actos sexuales. Sin embargo, no se conocen procesos legales relacionados a las acusaciones al demente. De hecho, él niega directamente que las haya. Llaman denunciante a la chica cuando nadie me denunció. O sea, denunciante que no hay una denuncia de por medio. Entonces, volvamos a YouTube. Y es muy loco pensar que me cuesta tanto ahora prender la cámara y hablar. Inicialmente subió 2 videos en su ahora desactivada cuenta de Twitter. Luego subió otro video hablando sobre las acusaciones, esta vez a su canal de YouTube. En este habla un poco más a profundidad de la polémica. Finalmente borró todas las publicaciones al respecto y no mencionó el tema de nuevo hasta el 2024, donde recordó la polémica como una situación que lo hizo madurar y en la que merecía repudio social. Yo te voy a contar de los videos que hizo en el momento, como respuesta, en 2018. En estos videos, el discurso del demente se basa en una distinción clara. Habla de un acto que reconoce como perjudicial, pero también niega que este acto constituya violencia sexual o cibergrooming. Utiliza la reducción de la ofensividad a través de la minimización, que es una forma que busca restar la importancia al acto en sí o a las consecuencias, y la diferenciación, que es hablar del acto como menos ofensivo que otro similar. Minimiza la gravedad de sus acciones llamándolas error, y las diferencia de la violencia sexual en su forma tradicional, argumentando que lo que ocurrió no fue forzado a pesar de que conocía la edad de la menor. Es verdad que ella me mandaba nudes a mi Instagram y yo le seguí el juego sabiendo que ella era menor y yo tenía 21 años. Su retórica insiste en que ambos estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo, pero esto se desvía de la definición de violencia sexual. Si tenemos en cuenta la idea de que hay condiciones que inhabilitan el consentimiento, o implica que el demente no considera a la minoría de edad como una inhabilidad. Esta redefinición es clave en su estrategia para preservar su identidad como una buena persona y evitar decir simplemente no lo hice. Además, apela a las buenas intenciones y a la mortificación, que es aceptar el acto y pedir disculpas al describirse negativamente. Quiero pedir perdón porque me comporté como un pendejo pajero pelotudo. El demente se distancia de la identidad de violador o acosador en su discurso. Yo no soy un ciberacosador sexual como me dijeron, porque no acosé a nadie, no abusé de nadie, no violé a nadie, no soy pedófilo, no soy nada de esas cosas que están diciendo. Y en lo que dice muestra una idea de las agresiones y quien las comete, que es como un violador viola, un acosador acosa, un violento sexual comete violencia sexual, una buena persona se confunde, se equivoca, comete un error. En serio, entiendo mi error, lo entendí y lo acepto y sé que estuve mal. Esta respuesta sigue una lógica que luego aplicaría con Invalid, una influencer estadounidense acusada de grooming y cibergrooming. Not a groomer. I'm just a loser. Y ser un perdedor es mucho mejor que ser un violento sexual. Cuando habla del rol de la víctima, también utiliza la evasión de la responsabilidad, al atribuirle un grado de responsabilidad por su participación, hablando de la interacción como un error mutuo en el acto de intercambiar contenido explícito entre un menor y un adulto, más que en su rol de adulto con una posición de poder en esa interacción. Solo seguí conversaciones que no debía haber seguido, pero que siempre fueron consentidas de ambas partes. O sea, ambos estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo y ambos hoy en día nos damos cuenta del error que cometimos. Es decir, pone el foco en la situación y no en sus acciones. Incluso cuando habla de que se equivocó, ve el error de estar involucrado en la situación como participante, más no como un victimario o perpetrador. Así, logra que la reflexión sea sobre los riesgos del sexting entre menores y adultos, no sobre la moralidad de una persona en una posición de poder propiciándolo. Su mensaje parece ser: sí intercambiamos fotografías y eso estuvo mal. Lo hice desde la confusión y la estupidez. No cometí violencia sexual de ningún tipo. Y esta situación está siendo utilizada para poner etiquetas que no son reales. Esta forma de verlo tiene sentido si vemos cómo se había mostrado públicamente antes. Incluso había reconocido el scratch como herramienta de denuncia en otros contextos de violencia sexual. Nada, loco, en la próxima historia le voy a dejar el testimonio de esta piba y apoyo máximo a todo esto. Esto le dificulta usar solo la negación o la minimización tradicional.
En cambio, combina la condena general de la violencia sexual y el cibergrooming y la trascendencia, que es apelar a valores superiores o una consecuencia positiva de los hechos. Es algo que la sociedad tiene normalizado y que estaría bueno que empecemos a cambiar y que esto, ya que tomó tanta visibilidad y tanta repercusión, sirva de ejemplo de algo que estuvo mal y está mal. Entonces, dice que la violencia sexual está mal y es injustificable, pero no reconoce sus acciones como tal y por ende las justifica. Su discurso busca posicionarlo junto a otros creadores de contenido que han sido objetos de escrache y señalamientos sociales en el espacio digital, en un sentido de camaradería y defensa. Nosotros, los que hemos sido hostigados, a los que nos han hecho la vida imposible y resistimos el odio. Por otro lado, se refiere a personalidades con las que ha tenido polémicas y a otras partes acusadoras desde el antagonismo. Ellos, los que son irracionales y violentos, que se aprovechan de la situación. Hay un montón de gente morbosa que les encanta arruinarle la vida a la gente. Vamos a volver a hablar de esto, pero antes te voy a contar de otro personaje muy diferente. ¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales? Raúl Álvarez Genes, conocido como Auronplay, es un creador de contenido español que ha desarrollado una trayectoria destacada en plataformas como YouTube y Twitch. Inició su actividad en YouTube en 2006, centrándose en un estilo humorístico basado en la crítica satírica, temas de actualidad y fenómenos de Internet, como chatroulette. Hasta 2015 utilizaba de manera intermitente una máscara que tapaba su cara, pero a partir de ese momento su contenido se empezó a tornar más personal y basado en la autenticidad como marca, más tú a tú, a la par que el formato de video reacción tomaba protagonismo en su contenido. Varios clips de sus reacciones se hicieron virales como meme en redes sociales, lo que ayudó a consolidar su marca. ¿Pero qué ha pasado? Tuscan, yo por ahí no paso. También tiene un segundo canal, en el que subía compilaciones y grabaciones de sus directos de Twitch a YouTube. Hace 4 años no sube videos en el canal de Auronplay, pero hay actualizaciones constantes en su segundo canal que se llama Aura. En 2013 conoció y entabló una relación sentimental con Sara Modelo, conocida como Virgin, a través de Twitter. Pero, ¿eso qué tiene que ver? Una funa increíble. En enero de 2023, la entrevista del youtuber Axel Blaze a Itaiza Suárez, madre de Jeremy Vargas, que fue un niño que desapareció en 2007, desató una polémica en redes sociales. Itaiza afirmó haber recibido burlas y comentarios ofensivos sobre su hijo por parte de Auronplay y Virgin. En medio de este escándalo surge otra acusación en Twitter, ahora X. Se publicó un hilo con capturas de pantalla, videos y links a tweets que pretendían demostrar que había habido conversaciones sexuales entre Auronplay y este usuario, cuando tenían respectivamente 24 y 14 años. Denuncia que, aunque fue ella quien empezó la interacción, Auronplay sabía su edad, ya que en su biografía aparecía su año de nacimiento. Además, que tiene constancia de que el youtuber hablaba con al menos otras 2 chicas. Estas acusaciones fueron difundidas en redes sociales y medios digitales, tanto por fans como por detractores del YouTube, con análisis de las evidencias, explicaciones de la polémica y cuestionamientos a la parte acusadora. El mismo día se difundió un comunicado publicado en el canal de Discord de Auronplay, en el que se afirma que se van a tomar las medidas necesarias contra aquellas personas que inventen mierda, únicamente para hundirme más. Personas que no conozco. Estoy cansado de aguantar y aguantar. No puedo más. Y es que las acusaciones no eran para menos. La ley española tiene que decirnos un par de cositas al respecto. Aunque el término cibergrooming no se menciona explícitamente, la legislación española persigue estas conductas. El artículo 183 del Código Penal castiga con penas de prisión de 1 a 3 años o multa de 12 a 24 meses a quien contacte con un menor de 16 años a través de Internet, teléfono u otras tecnologías, proponiendo un encuentro con fines delictivos y llevando a cabo actos para acercarse a menor. Por ejemplo, en Sevilla, en febrero de 2025, un hombre de 49 años recibió 2 años de prisión y la prohibición de usar WhatsApp por 7 años, por engañar a una niña de 13 años, para obtener y compartir imágenes sexuales. Por otro lado, el artículo 183 bis exime de responsabilidad penal al mayor si esté cercano en edad y relación con la víctima, siempre y cuando no haya mediado violencia o intimidación. De nuevo, en este caso no hay registro de un proceso legal, pero ya que conocen las posibles repercusiones, si los hubieran, miremos cómo respondió Raúl a las acusaciones. Solamente voy a puntualizar una serie de cosas que creo que son necesarias. Publicó un video titulado Fin en su canal secundario. En este dice que mantendrá el tiempo fuera del internet que anunció previamente en Twitter,
pero que se ve obligado a interrumpirlo para responder a los ataques coordinados en su contra. Dice que no recuerda la parte acusadora, pero que es verdad que en el momento socializaba con muchas personas. En esencia, niego rotundamente haber hablado con esta persona sabiendo yo que era menor de edad. Auronplay aborda la crisis con una estrategia centrada en la negación y la evasión de responsabilidad. Aunque califica el tema de cibergrooming y la violencia sexual negativamente, De verdad que me da mucho asco este tema y me parece vomitivo. utiliza la mortificación cuando se refiere a sí mismo como posible perpetrador y el refuerzo positivo, del que ahorita te voy a contar más, para distanciarse de la identidad de monstruo o degenerado. Y la verdad es que yo no soy ningún monstruo. Su defensa principal es la evasión de la responsabilidad, utilizando la defensibility, que se puede traducir como anulabilidad o revocabilidad. Esta forma apela al desconocimiento o la falta de habilidad como justificación para los actos. Admite cargar con su parte de la culpa, no por el acto si ocurrió, sino por no haberse informado mejor y por no haber verificado la edad. Pero habla de este fallo como una negligencia, no como violencia sexual. Cuando habla del rol de la víctima, usa la evasión de la responsabilidad y el ataque al acusador. Habla de la parte acusadora como poco confiable, descalificando a la persona que lo acusó presentando sus propias evidencias de que mintió sobre su edad o que cambió su perfil con malas intenciones. Cómo estaba en su cuenta candado de risitas con sus amigos. Venga, vamos a arruinarle la vida a este chaval. ¡Vamos! Venga, arruinando vidas. ¡Fiesta, qué bien! Además de poner sus acusaciones como algo ridículo y risible. No tengo otra cosa yo que hacer que ir a decirle cosas íntimas a una cuenta que pone 1998 y además tiene una foto del rubio. Hacerlo así le permite atribuir una culpa compartida en la cual no termina de aceptar los hechos, pero los justifica en caso de que hubieran sucedido. Se centra más bien en el cambio personal que ha tenido hacia un contenido que no es dañino, como una decisión propia que nada tiene que ver con presiones externas o cambios sociales. Nos dice que no cambió con los tiempos, sino que él quiso pasar de alguien inmaduro, insensible, a alguien con independencia, sentido de justicia y una decisión propia de mejorar. Aproximadamente desde el año 2015, que es cuando hice un poquito el cambio de chip, sin meterme en ninguna polémica, simplemente encargándome y ocupando mi tiempo en entretener a la gente. No he hecho nada más. A esto Benoit le llama refuerzo positivo, que es cuando se resaltan las características positivas en contraste con la situación que amenaza la imagen. El youtuber también describe el internet como un entorno hostil, lleno de maldad y propenso a scratches y cancelaciones que llevan al rechazo social con consecuencias offline. Habla de las acusaciones como ataques perfectamente coordinados contra su carrera y contra él como persona. Su discurso es el de una batalla contra fuerzas externas, agrupando a otros creadores de contenido como ellos, quienes contribuyen a la bola de odio, y nosotros, víctimas de ataques malintencionados. Para su respuesta utilizó la negación, evasión de la responsabilidad, mortificación y refuerzo positivo. En general, su mensaje es: no lo hice, si lo hice no lo recuerdo, y definitivamente no sabía su edad. Los dos casos que analizamos difieren fundamentalmente en la forma de gestionar la acusación central y su responsabilidad en los hechos. El demente decide aceptar inequívocamente el acto, pero redefinirlo fuera de la categoría de violencia sexual y cibergrooming, apoyándose en la idea de un consentimiento percibido y un error mutuo con la víctima. Su estrategia combina mortificación, reducción de la ofensividad y evasión de la responsabilidad, pues el marco progresista que había puesto para sí mismo le exige condenar el fenómeno general mientras diferencia su caso. Crea una distinción clara. Nosotros, las buenas personas, los que señalan comportamientos abusivos, a los que nos han escrachado, luchamos contra ellos, los abusivos, los que escrachan sin motivos válidos. Auronplay, en cambio, se centra en la negación simple y la evasión de la responsabilidad, apelando a su falta de conocimiento y desacreditando a la acusadora para diluir su culpa. No redefine la violencia sexual o el cibergrooming de forma explícita, incluso caracteriza a los perpetradores. Es que yo no soy ningún monstruo, no soy ningún degenerado. Aún así, enmarca la situación como un ataque externo, en un espacio digital hostil, utilizando un refuerzo positivo de su propia imagen y trayectoria. Ambos atribuyen algún grado de responsabilidad a la parte acusadora,
lo que los aleja de las definiciones de cibergrooming y violencia sexual al atribuirle a los menores, en este caso de 14 y 15 años, la capacidad de consentir y la responsabilidad de un adulto. Además, hablan de las consecuencias personales, psicológicas y sociales del sketch. Aunque te dije al principio que buscar cómo caracterizan el cibergrooming, en el camino encontré que describen y caracterizan mucho más la violencia sexual como fenómeno en general que la práctica específica, y se apoyan fuertemente en su trayectoria como influencers para buscar recuperar su imagen. La diferencia en la forma en la que respondieron es un ejemplo de distintas formas de pensar la propia responsabilidad, la moralidad y la distribución de la culpa frente a acusaciones graves en un entorno de alta visibilidad y escrutinio. Un tratamiento así puede hacer que la violencia sexual y los comportamientos específicos que hacen parte de esta terminen siendo facilitados y excusados, lo que puede llevar a que las víctimas dejen de denunciar público o legalmente la violencia que vivieron, desde el sentimiento de que alguien que haya hecho esto no merece rótulo de violento sexual. La satanización del agresor, producto de lo horrible que se considera el acto, hace que, como yo lo veo, nadie quiera ser reconocido como un violento sexual. ¿Quién quisiera ponerle la etiqueta que diga violador, pedófilo o groomer en la frente? O ponérselo a alguien que quiera. Porque desde el merecimiento y la noción de que una buena persona no puede cometer un acto atroz, se puede revertir el argumento. Si pensamos que la violencia sexual es algo horrible, las buenas personas no hacen cosas horribles, las personas malas hacen cosas horribles, llegamos a la conclusión de que las buenas personas no cometen violencia sexual, las malas personas cometen violencia sexual. Lo sumamos al afán vengativo y búsqueda de un mundo justo. Las buenas personas merecen cosas buenas y las malas personas merecen cosas malas. Y podemos llegar a un acto que cumple con la definición de violencia sexual. Lo cometió una buena persona. Las buenas personas no cometen violencia sexual. Entonces, el acto no pudo haber sido violencia sexual. Concentrarnos en la intencionalidad y el conocimiento de las circunstancias termina facilitando las excusas o justificaciones de por qué una buena persona pudo llegar a haber realizado ese acto. Eso nos aleja de la conversación del impacto que pueden causar en las víctimas y obstaculiza la prevención. Si no podemos hablar de cómo no cometer violencia sexual, porque nadie se quiere ver como un posible agresor, priorizando cuidar imágenes, carreras y sentimientos, siguiendo al personaje que nos causa gracia y nos genera nostalgia, mientras cerramos los ojos o justificamos sus acciones, perpetuamos la revictimización, el silencio y la violencia. Por eso se hace indispensable considerar los comportamientos sexualmente abusivos desde un ángulo primordialmente de impacto, no de intención, porque al final del día ninguna cantidad de suscriptores disminuye el daño, y que sea a través de una pantalla no disminuye los efectos reales de la violencia sexual en las víctimas.